Programa del día de hoy que tiene por nombre A lo Derecho, y es un programa donde el día de hoy, a petición de algunas personas, vamos a tratar el tema de el derecho a percibir alimentos. Muy bien, habíamos visto con anterioridad eh, los, los temas de matrimonio, divorcio, violencia familiar. Pero independientemente de todo esto, el derecho a percibir alimentos lo tienen todas aquellas personas que los necesitan. Después vamos a puntualizar y a definir el concepto. Por lo pronto, eh, la gente cuando dice tengo derecho a percibir alimentos, normalmente tiene la idea de comida. Pero bueno, vamos a ir viendo en imágenes las diferentes conceptos de alimentos. Por favor, la primera imagen, si eres tan amable. Ah, el concepto que tiene la mayor parte de la gente es comida. Comida, la comida normal para subsistir. Y bueno, este tipo de comida, como aquí lo vemos, bueno, pues está muy bien balanceada, se ve rica, pero no es suficiente. Siguiente, por favor. Luego vemos otro tipo de alimentos también. Muy importante el hecho de que, eh, vaya, los alimentos nutritivos, balanceados, no siempre comer lo mismo, es parte de... Pero bueno, no estamos hablando de ninguna especie de economías todavía por el momento, pero eh, sí vemos otro tipo de comida también bastante balanceado. Siguiente, por favor. Frutas, bueno, pues estamos viendo una comida muy excelsa. Creo que todos quisiéramos tener carne, huevos, leche, pescado, pollo, verduras, frutas. Es súper importante tener una buena alimentación para desarrollarse y crecer sano. Bien, siguiente, por favor. Ahora sí, vamos viendo la cuestión de los alimentos. Los alimentos no solamente comprenden el concepto de comida, porque la gente cree que es, o los clientes cuando van al despacho, o las personas que piden asesoría a los diversos abogados, piensan que es pues comida solamente o dinero para, pero no entienden que hay otros conceptos como es la ropa. Y si ustedes ven aquí, hay diferentes tipos de ropa: invierno, verano, este, primavera, otoño, invierno. Entonces son 4 estaciones, y los juzgados también sugieren que se les dé una muda de ropa por cambio de temporada. Siguiente. Dentro del concepto de alimentos se encuentra el de una vivienda digna, y esta vivienda digna es muy importante eh, también tenerla en cuenta para lo que es el concepto de alimentos. No vamos a entrar en detalle, vamos a seguir viendo imágenes y luego ya entramos al detalle legal. Dentro del sistema de lo que es los alimentos o el derecho a percibir los alimentos, también encontramos la cuestión de la educación. La educación es muy importante, educación y cultura. Dentro de la educación debemos de considerar que es el pago de la escuela, inscripciones, colegiaturas, este, cuotas internas, dependiendo si es pública o si es privada. Hay diversas modalidades y conceptos. Si es pública, pues bueno, creo que son cuotas internas o de la sociedad de padres de familia nada más. Y cuando es privada, sí, ahí hay inscripción o reinscripción, la mensualidad. Y también dentro de esto existen los uniformes, los materiales escolares útiles, eh, libros, todo lo que conlleva. También dentro de la educación,
Es muy importante los diversos cursos que pueden obtener los niños a través de asesorías, de asistir a ciertos cursos importantes que van a elevar su nivel académico. Todo ello es importante para tenerlo dentro del concepto de alimentos. Siguiente. Vemos también un concepto muy importante que es el de la salud médica, la atención médica. El padre, según si es empleado, puede proporcionar seguro social o atención médica privada, ya dependiendo, independientemente de la capacidad que tenga para darlos. Sí es muy importante también considerar la atención médica. Medicinas también entran dentro de este rango. Siguiente. La atención médica dental es muy importante. El Seguro Social creo que también tiene esta atención médica dental, más sin embargo, pues la gente opta por hacerlo en vía privada. Ya hay de dentistas a dentistas según lo que te cobren, pero bueno, también en un convenio, en un arreglo pueden llegarse al acuerdo de los alimentos. Siguiente. El esparcimiento es algo muy importante. El esparcimiento, vacaciones, paseos, también dentro del desarrollo integral del menor, de los niños y de las niñas y adolescentes, es muy importante la vida recreativa que puedan otorgarle los papás, y en este caso el que tenga la obligación de otorgar alimentos, sí es bien importante que considere este rubro también. Adelante. Dentro de lo que es la vivienda también existen otros rubros por ahí. Por ahí vemos lo que es los servicios, por ejemplo vemos la luz, vemos el internet, también vemos otras cosas tipo como proporcionar una laptop según un teléfono celular, una tablet, todo lo necesario para el desarrollo educativo integral. Y el pago de servicios pues es inherente porque todos estos deben de estar conectados a internet, el caso de una lap, de una tablet, del celular, el pago de esos servicios, el teléfono que también ahí se ve, y hay otros más que no aparecen ahí pero que también están implícitos, como son el gas, el agua y otros conceptos que pudieran tener ahí, esos pagos de servicios también. Muy bien. El concepto jurídico, entramos de lleno. Bueno, pues como ya lo vimos, las primeras imágenes fueron necesidades elementales: comida, vestido, calzado, pero también hay otras necesidades como la vivienda y el vestido, la salud, la educación, la recreación, y hay otros conceptos que también en lo recreativo y en vacacional entra el descanso, pero hay otro que también es muy importante: las necesidades espirituales. Esas no se aportan, son aportadas en especie, es decir, no son pecuniarias, no son motivo de otorgar dinero para que otro los dé, más bien son los papás que con su apoyo moral, su estadía, su convivencia, aportan también a estas necesidades alimenticias en el concepto jurídico amplio: recreación, apoyo moral y descanso. Es muy importante. ¿Sí? Ahora, el concepto, contenido y finalidad. Los alimentos vienen de la palabra alimentum, que deriva de la palabra alo, que significa nutrir. Nutrir no solamente en el aspecto alimenticio o en el aspecto uh, de comida, sino en un aspecto más amplio. Josserand dice que el concepto de alimentos es el deber impuesto jurídicamente a una persona de asegurar la subsistencia de la otra como toda obligación. Dice, implica la existencia de dos personas: el acreedor alimentista, es decir, aquella persona que tiene la necesidad de recibir alimentos,
y está también el deudor alimentista, que es quien está en condiciones de ayudar, es el titular del deber jurídico de prestar ese concepto de alimentos a quien corresponda. Siguiente. Muy bien. Ah, esto es importante. Bueno, hay muchas preguntas que la gente hace y bueno, yo aquí quisiera referirme a algunas preguntas que la gente hace. Dice, ¿qué son los alimentos jurídicamente hablando? O sea, ¿qué voy a percibir con alimentos? Bueno, los alimentos, ya lo dijimos, lo volvemos a repetir porque es muy importante que la gente cuando tenga la necesidad, jurídicamente hablando, de recibir esos alimentos, estamos hablando de comida, vestido, habitación, asistencia médica, dental, educación, servicios, recreo, esparcimiento. Y vimos también el apoyo espiritual, que es lo que los papás deben de dar. Normalmente los juzgados en una materia de alimentos no debaten o no... Nadie pide apoyo moral, nadie pide apoyo espiritual, pero también es dable. Bien, sí es importante, otro concepto que la gente también tiene esa pregunta: ¿quién tiene derecho a percibir los alimentos? Bueno, aquí para nosotros los alimentos tiene derecho a percibirlos los hijos, en primer lugar, los hijos del matrimonio, la esposa, en su caso, también en diversas ocasiones se da el hecho de que también el hombre puede percibir alimentos si es que se queda en casa haciendo también labores domésticas, porque los roles han cambiado. Hay mujeres muy capaces, muchísimas mujeres capaces, que son emprendedoras, que son empresarias, que son empleadas de alto nivel ejecutivo y pues tienen al amor de su vida en su casa. Entonces, si él se ha dedicado también a las labores del hogar, no me sonrío por burla, sino porque se dan esos conceptos. Entonces, él también tiene derecho a percibir alimentos. Si alguna de ustedes se encuentra en esa situación, pues bueno, ya sabe, tiene que dar alimentos si es que se los llega a pedir el marido. ¿Quién más? Los padres que carecen de bienestar, los padres de él, si es que él es el proveedor, los padres de él tienen derecho a percibir alimentos si es que no se les proporcionan, si se encuentran en abandono. Ahí se puede encontrar una diversa situación. Que el deudor alimentista no puede ser solamente uno. Si son varios hermanos, pues el padre o los padres pueden demandar a todos los hijos. Entonces hay una diversidad de deudores alimentistas que tienen la obligación de aportar. ¿Quiénes más? Los hijos nacidos fuera de matrimonio y los nacidos en concubinato. ¿Por qué hacemos esta separación? Bueno, los nacidos fuera de matrimonio puede ser en amaciato, que es lo más común. Eh, También los de concubinato, ya habíamos visto la regla, que es las personas que permanecen unidas por más de 5 años, libres de matrimonio y que no tienen impedimento legal alguno para poder contraer matrimonio si se requiriera. Entonces, ya estamos viendo que los hijos, la esposa, en su caso el esposo, los padres y los hijos nacidos fuera de matrimonio y en concubinato. También se agrega ahí otro tipo de personas, como son los adoptados. Bien, entonces aquí encontramos una diversidad de conceptos y bueno, yo quiero hacer mención de otra pregunta que dice: ¿quién tiene obligación de dar alimentos? La obligación de dar alimentos, el Código Civil
federal y el Código Civil del Estado de Nuevo León establece que la obligación de dar alimentos es recíproca, es decir, ambas partes, padre y madre, tienen la obligación de darlos, pero también el que tiene a la vez el derecho a percibirlos, él también. Eh, en este caso hacemos enunciativamente las personas que tienen la obligación es el papá, en primer lugar, la mamá también, los abuelos, en este caso ellos ahora no están en posición de pedir, sino que si tienen capacidad económica, entonces también tienen... Hay algunos conceptos que se tienen que ver, más adelante los vamos a ver, pero los abuelos también, los hermanos de los cónyuges también tienen la obligación, este, perdónenme, los hermanos de los menores. Aquí es el caso cuando los, los papás llegan a morir en un accidente, los hermanos mayores se hacen cargo de los negocios o simplemente tienen que trabajar para sacar adelante a los hermanitos. Existe la obligación moral, familiar, espiritual de sacarlos adelante, pero también hay casos que se dan donde no tienen ninguna intención de, de quererlos ayudar y muchos se van o se gastan el dinero y a duras penas les proporcionan comida. Entonces, aquí si existe esa posibilidad de darlos, inmediatamente pueden ser objeto de demanda. ¿Quiénes más? También los tíos, es decir, los hermanos, pero de los padres, también tienen esa obligación de proporcionar alimentos. Bien, ahora otra persona me decía, bueno, si existe la obligación de dar alimentos, ¿qué reglas hay? Bueno, las reglas son bien importantes para, para establecer. Eh, Déjenme ver si hay saludos. No los veo. Bueno, continuamos. Estas reglas de los alimentos dice que los alimentos han de ser proporcionadas a la posibilidad de quien deba darlos y a la necesidad de quien deba de recibirlos. Esto en la práctica eh, yo quisiera platicar mucho porque hay muchas dudas. Gente llega con procedimientos. En primer lugar, cuando hay un divorcio que no es un divorcio por mutuo consentimiento o voluntario, hay reglas para pedir posteriormente a través de un juicio de alimentos los mismos, y entonces es cuando la gente dice, bueno, yo voy a demandar a mi esposo, pero él trabaja por su cuenta y me dice que no me va a dar nada. No es lo mismo pedir alimentos a una persona que trabaja en una empresa bajo nómina. Entonces, normalmente, teniendo los datos de la empresa, el domicilio de la empresa, nombre completo de la empresa, se le dice al juez que se gire un oficio a dicha empresa para que la misma proporcione todos los datos necesarios relativos a el puesto, antigüedad, sueldo, horarios, todas las prestaciones que el mismo genera, y en este caso en base a eso se fija un porcentaje que es una pensión provisional para que la empresa le descuente y le retenga y le descuente y lo ponga a disposición de la acreedora alimentista. En este caso, la mamá que tiene hijos menores, ella es la que acude a la empresa y recibe el dinero. O bien, si proporciona un número de cuenta, ahí mismo la empresa le deposita. Pero previamente le dice, en pocas palabras, al juzgador, al juez y a las partes, todo el historial de la persona y el sueldo que percibe. Entonces, ya este es un deudor alimentista cautivo, es decir, le van a descontar quiera o no el porcentaje que se le ha fijado.
¿Qué porcentaje se fijan? Bueno, ya depende del criterio del juzgador, del criterio del juez, y normalmente estos criterios varían entre un juez y otro. Normalmente, si hay varios hijos, si hay dos, los casos muy particulares, se les da un 10%, un 13%, un 15% del sueldo, y a la esposa que no trabaja, que se ha dedicado a las labores del hogar, le pueden dar también un 10%, un 5%, un 7% del salario nominal de esta persona. Pero ¿qué sucede cuando en un momento determinado el deudor alimentista, el que tiene la obligación de otorgarlos porque se separó, porque se divorció, y existe esa obligación que no se obligó legalmente, pero que sí eh, tiene, eh, tiene la situación de que el acreedor alimentista, es decir, la mamá, los hijos, pueden exigirle legalmente y él va a ser descontado. Pero ¿qué sucede cuando no tiene un empleo nominal? Es decir, tiene un negocio, trabaja por su cuenta, es independiente. Bueno, pues nos hemos topado con casos muy singulares, desde gente que trata de evadir su responsabilidad, y pues nos damos cuenta que no es tan fácil pedir una pensión. Aquí yo sí sugiero que las personas que van a contratar a un profesional del derecho, o bien acuden ante un centro estatal de métodos alternos que ahora se llama Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, ah, eh, traten de buscar la mejor opinión, traten de buscar la mejor asesoría, porque muchos abogados tienen la mala costumbre de no querer trabajar como investigadores. Es decir, la ley establece algunos conceptos muy importantes. Me voy a permitir leerlos conforme lo establece nuestro código, que dice que es en base a los signos. Dice: cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el juez estimará las ganancias de este en base a los signos exteriores de riqueza que demuestre. Muy bien, hacemos una pequeña pausita para saludar a Tony Chávez, que nos está sintonizando, a Erika de León también, le enviamos saludos. Entonces, aquí es bien importante. No quisiera manejar ciertos conceptos, pero bueno, eso es lo que nos dicen las señoras. Dice: mi marido o mi ex marido es un sinvergüenza y él me dice que no me va a dar ni un 5. Entonces, uh, en base a este artículo de la ley del Código Civil, nos indica que hay también, se puede estimar las ganancias de este en base a los signos exteriores de riqueza que demuestra. En algunos casos, por ejemplo, si tiene un negocio, bueno, pues se giran oficios a la Secretaría de Hacienda para tratar de que proporcionen las declaraciones, que en los últimos años se pueden pedir de 5 años, cuáles han sido los ingresos para sacar un promedio y el promedio de ganancias también. El flujo de gentes, se puede hacer una inspección, el flujo de gentes, la apariencia con la que viste, los vehículos que posee. Entonces, bueno, aquí hay esa forma también de demostrarlo, pero hay que investigar qué es lo que tiene, qué demuestra, qué apariencia tiene, porque no es lo mismo alguien que de plano está desempleado, que no tiene una fuente de ingresos, pues ahí no hay mucho que hacer, pero siempre que se demuestre con un signo de riqueza, vamos a decirlo así: mientras vivían casados les daba una muy buena vida, les daba un nivel y un estilo de vida, y se divorcia, se acabó el amor. Entonces ahí sí es importante
para el acreedor alimentista tratar de demostrar, de explicarle a su abogado, mira, pues esta persona tiene un negocio, eh, tiene estos vehículos, se los llevó, hay que ver todo eso. Se giran oficios al registro público si hay propiedades, que también se puede asegurar los alimentos en base a embargos que se realicen sobre los bienes. Hay muchas formas, pero tiene que haber una investigación. Aquí es muy importante que la investigación se haga. No solamente nosotros como abogados participamos de cosas simples, sino también debemos de dar el beneficio a la persona que nos solicita el servicio e investigar. A lo mejor con una buena investigación se logra asegurar esos alimentos en favor de los acreedores. Bien, hay otras preguntas también que nos hacen. Dice, ¿los alimentos son los mismos? ¿Cambian? Bueno, los alimentos tienen un cambio anual, es decir, son incrementados año tras año en base, normalmente se hace a el aumento de los salarios mínimos. Sabemos que en los últimos, desde el 2015, 2013 a la fecha, 2012 a la fecha, han variado y han aumentado de un 4.3, un 3.5, un 3.7, que dependiendo del salario es la cantidad que se va a recibir. Si es un salario pequeño, pues no esperen mucho. Si es un salario grande, pues ahí sí hay un cierto beneficio. Bien, ¿qué sucede cuando son preguntas que me hacen a mí? Oye, pues yo tenía un juicio de alimentos o tenía un convenio de divorcio donde mi ex se había comprometido a pagarme tanto, pero ha dejado de cumplir. Bien, mucha gente se queda por años sin recibir dinero porque, vuelvo a insistir, hay mujeres que pues en base a la necesidad se ponen a trabajar, ponen un negocito y salen adelante. Pero ¿qué sucede con todas esas pensiones alimenticias que mes tras mes se habían obligado los deudores alimentistas a proporcionar a su familia, a sus hijos? Entonces, allí es bien importante entender que dentro de ese juicio hay una llamada exigimiento o ejecución de convenio o exigirle el cumplimiento forzoso de ese convenio y se le da vista, se hace una planilla de liquidación donde desde la fecha que incumplió hasta el día de hoy, por decir algo así, se exige esas cantidades que dejó de percibir esta familia o estos acreedores alimentistas. ¿Qué pasa cuando a pesar de todo ese procedimiento y la persona sigue un poquito terca de no querer dar el alimento? Bueno, pues ya una vez concluido el procedimiento y que no se pudo obtener por ninguna manera el satisfactor de la pensión alimenticia, los acreedores alimentistas, en base al asesoramiento que les dé el abogado, tienen el derecho de exigir en vía penal por abandono de personas, por un delito social también considerado en contra de la sociedad, en contra de los derechos de estos menores, y se tipifica el delito y entonces sí, la persona ya cuando se ve detenida o está ya ante un juez de control o en un juicio oral por el delito que corresponda, entonces sí, como por arte de magia, saca todo el dinero que se les debe, los paga, o en su caso, si de plano es una persona que no tiene, bueno, pues va a tener que pagar con una pena corporal. No sé, aquí en el concepto de alimentos así lo hemos manejado. Es muy importante que acudan ante profesionales del derecho. Hay muchas firmas jurídicas que tienen la capacidad para
especializadas inclusive para poderles proporcionar un servicio eficaz, para satisfacer o aclarar todas las dudas que ustedes tengan. No se crean de la persona, sobre todo cuando son el caso de mujeres con hijos menores, como acreedores alimentistas, no se crean de la persona que les dice me voy a matar, me voy a quitar la vida. Si, sobre todo esto se da en casos muy particulares, por ejemplo, cuando tienen buenos trabajos y les eh, el juez les señala una pensión provisional. Por ejemplo, a mí me ha tocado de 43%, 45%, 47%, 49% de los salarios. Y las personas, como se dan cuenta que la determinación del juez es retenerles y gira los oficios a la empresa, le empiezan a decir a la mujer que se van a matar, que ya no quieren vivir o que se van a salir del trabajo, prefieren quedarse desempleados y que no les van a dar ni un 5. Ah, Son palabras que normalmente no cumplen. Quien tiene buen trabajo pues no se va a salir, y más si tiene una antigüedad, si es un puesto relevante el que tiene, no lo va a hacer. Eh, pero hay chantajes que no se deben de permitir. Entonces, aquí el juez siempre va a fijar una pensión provisional y que al concluir todo el juicio, si el demandado, en este caso el deudor alimentista, no comprobó que debe de ser menor esa pensión, pues se queda como pensión definitiva. Inclusive hay criterios según los signos exteriores de riqueza, donde se establecen cantidades mucho mayores. La mayoría de los jueces, cuando son empleados, fijan un porcentaje. Si es en base al signo exterior de riqueza, fijan un monto o una cantidad. Si tú demuestras plenamente que tenías un estilo de vida antes de que te abandonara o antes de que se divorciaran, entonces fija un porcentaje muy importante. No sé, aquí hay algunas preguntas que tengo, eh, que me dicen las personas y qué pasa cuando se niega a proporcionar, que penalmente lo arriman, así dice la pregunta, y no da. Eh, ¿Va a pagar con cárcel? Dice una señora. Sí, efectivamente, no hay otra forma de... Va a pagar con cárcel, el juez le impone una multa, una sanción, daños y perjuicios en algunos casos, pero hasta ahí. O sea, no va a pagar con cárcel, no va a haber otra forma de obtener, salvo que salga de ahí o que se compruebe que de otra forma tiene bienes o otra clase de ingresos, no precisamente a través de una nómina, sino de negocios que pudiera tener o bienes escondidos que resalten a la luz. Entonces, a esta señora, pues bueno, si se sigue esa instancia, normalmente todos los que van a la cárcel por cuestiones de alimentos siempre piden prestado, consiguen y pagan cantidades que normalmente se hacen una cantidad fuerte al final, porque son años los que a veces las mujeres han permitido que dejen de darles, y la sumatoria pues es bastante fuerte. Bien, me pregunta otro señor y me dice que si qué sucede cuando la esposa, bueno, así lo leo yo, dice que es sinvergüenza y que pide por pedir, y que en base a que él ha cumplido, pero que en base a sus caprichos quiere exigirle más. Bueno, pues él eh, es difícil cuando en un momento determinado pues no le puedes pedir a tu pareja. Puedes hacerlo, pero hay muchas situaciones. No le vas a pedir recibo cada vez que le das un dinero a ella, a los hijos, pues es difícil. Aquí se basa en la buena fe, hay defensa, lógicamente, tiene que probar. Aquí la ley es muy clara, es proporcional la obligación alimenticia o alimentaria, porque debe de probar la necesidad, el que los pide, la necesidad de tenerlos. No es pedir por pedir.
Y también queda demostrado plenamente que el código establece que también depende de la capacidad de quien deba de darlos, o sea, no es un capricho natural, sino que debe de existir la necesidad probada, debidamente probada en el juicio para que proceda el otorgamiento de los alimentos. Muy bien, más preguntas en relación a esto. Puede, esto yo creo que es una persona grande, dice, ¿puede un adulto mayor pedir alimentos a los hijos cuando estos me tienen en un estado de abandono? Sí, claro que sí. Mi estimado Javier, usted puede acudir también a la autoridad más cercana. Primero, pues lógicamente tiene que asesorarse con un profesional del derecho, donde este le va a orientar acerca de los derechos que usted tiene, aun y cuando sea adulto mayor. Si usted ya no tiene un bienestar, es decir, carece de bienes, carece de empleo, no tiene economía y sus hijos no le proporcionan, también usted tiene derecho, Javier, a pedir esos alimentos legalmente. Bien, pues bueno, esto es lo que era el tema para el día de hoy. Me encantaría que ustedes hagan más preguntas, sugieran temas para que nosotros podamos verlos la próxima semana. Eh, También no, estamos en la materia familiar por lo pronto, pero también podemos ver los derechos que tiene un deudor, deudores de la banca, deudores de hipotecas, hipotecarios, ah, también lo que es el derecho laboral, los despidos injustificados, qué se puede hacer, me despidieron sin derecho alguno, simplemente porque el hijo del dueño le caía mal, me despidieron, me hicieron firmar renuncia, no sé, hay muchos temas que podemos tocar. Me gustaría que ustedes pudieran hacerme ver eh, durante los programas o inclusive en las repeticiones que hay también de los programas o que quedan ahí en el canal. Ustedes también pueden poner en ese chat o en los comentarios lo que ustedes quieran que se vea. Por favor, te voy a pedir un favor, tú que nos estás viendo, comparte en tu perfil, comparte en tu Facebook este programa para que otros también puedan aprovecharlo, estos temas que les puedan servir de apoyo y que también nos den a conocer. Muchísimas gracias. Esto fue A lo Derecho en cuestión de alimentos. Hasta la próxima.